Bueno, la invitación de Francisco a sumarnos al Pacto Educativo Global es, lo primero de todo, una gran alegría, ¿no? Por el sentido universal que tiene. Yo creo que es una buena noticia no solo para nosotras las cristianas, sino para toda la humanidad, ¿no? Y luego, por otra parte, más que una invitación, creo que es una provocación, ¿no? La provocación para poner fin a esta cultura del descarte, para que la persona sea lo primero, para que también en eso se impliquen las personas más jóvenes, para que la educación sea realmente una apuesta por la transformación social desde este compromiso, podríamos decir, con la ecojusticia, y también por lo que supone de transversalidad, de diálogo con otras disciplinas, de sinergias, ¿no? Con la ciencia, por supuesto con la cultura, con las religiones, con la ecología, ¿no? Me parece que tiene un planteamiento muy integral y al mismo tiempo me parece que es un empuje muy fuerte y un aliento para la educación católica, para la educación cristiana. Desde la Red Interlavapiés contribuimos al desarrollo del Pacto Educativo Global, yo creo que sobre todo fomentando la cultura del encuentro y la cultura de la acogida, ¿no? Fomentando también todo lo que tiene que ver con tejer comunidad con las personas migrantes y las personas refugiadas, ¿no? Con todo lo que tiene que ver también con que los derechos de las personas tienen que estar en el centro, por encima de las leyes injustas o por encima de las leyes del mercado, ¿no? Es crear esa cultura también de ciudadanía universal y de que la dignidad de la persona es lo más valioso por lo que podemos trabajar y en lo que nos podemos implicar, ¿no? Y al mismo tiempo desde unas relaciones muy recíprocas en donde todos aportamos saberes, todos aportamos los valores de nuestras culturas y desde ahí también pues luchamos contra el racismo, por ejemplo, contra la xenofobia y de alguna manera contra considerar que hay culturas hegemónicas, ¿no? Y contra, de alguna manera, como dice Francisco, también contra las nuevas formas de colonialismo. Es fundamental el darle el valor que tiene a la dignidad de la persona, ¿no? El valor de la persona en sí misma, ¿no? Más allá del color de su piel, más allá de su género, más allá de su orientación sexual, más allá de que tenga papeles o no tenga papeles, el valor de la persona en sí misma, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y esto no solo es una convicción, sino que esto hay que hacerlo cada día, gesto, actitud, talante educativo, ¿no? Creo que es muy importante educar en esto, en una sociedad, en un sistema donde no todas las vidas importan, donde hay unas vidas que valen más que otras, ¿no? Eso es algo que me parece muy importante. El segundo aspecto que me parece fundamental tiene que ver con la diversidad, educar en y para la diversidad, ¿no? Y esto supone que muchas veces va a ir en contra incluso de los propios intereses, podríamos decir, ¿no? En contra de los propios privilegios, ¿no? Eso me parece que también es muy importante. Y el tercer aspecto que me parece muy importante es que esto supone también un compromiso con la justicia, porque la injusticia no solo es económica, que por supuesto lo es, sino que también lo es cultural, ¿no? Entonces existen también unos imaginarios donde un poco las personas occidentales nos creemos un poco hijos únicos y es necesario entrar a una cultura de una mayor universalidad, ¿no? Por eso es fundamental la apuesta por la interculturalidad. Es fundamental en este contexto, además en la sociedad española de polarización social, creo que un elemento fundamental es educar para el diálogo, educar para la tolerancia, educar en el sentido crítico pero en el respeto profundo a la diversidad de opiniones, a la diversidad de creencias, educar para poder afrontar esta polarización social que no nos hace nada bien a nadie. Creo que eso es fundamental y tiene que ver con la cultura del diálogo y con la cultura del encuentro, ¿no? Creo que también en el contexto de la sociedad española creo que es fundamental también educar en un cambio o para un cambio
de la representación social de las personas inmigrantes, ¿no? Hay una representación social de las personas migrantes que hoy son nuestros vecinos y nuestros amigos y los niños y las niñas o los jóvenes que van a nuestros colegios, que creo que no les hace nada bien y no es justo, ¿no? Por un lado, una representación social que tiene que ver con el victimismo, pobrecitos migrantes, con la carencia, que de alguna manera representa una especie de superioridad de Occidente frente a otras culturas, y otra representación social que es, además de ser engañosa, hace muchísimo daño a la convivencia, ¿no? Que es la criminalización de las personas migrantes. Vienen a quitarnos algo, etcétera, etcétera. No creo que modificar esa representación social es fundamental, ¿no? Es fundamental para poder fomentar una cultura del encuentro, una cultura de la convivencia desde la diversidad, desde los saberes compartidos, desde la convivencia entre religiones, ¿no? Y tiene mucho que ver con el pacto educativo global que propone Francisco, ¿no? Y la tercera cosa que me parece fundamental es que también tenemos que educar para la resiliencia. ¿Por qué? Porque educar en estas claves nos va a situarnos, y a nuestros alumnos y alumnas también, en situaciones muy incómodas en la sociedad. Y entonces hay que educar para el diálogo y hay que educar también para la resiliencia, ¿no? Para la persistencia, podríamos decir, en las propias opciones, para no renunciar a ellas, ¿no? Pero también para poder ser resilientes y para poder tener siempre unas posturas dialogantes desde la no violencia y desde el diálogo, no desde la imposición ni desde la intolerancia. Creo que es fundamental educar para la resiliencia. Yo creo que algo muy importante, ¿no?, en estos momentos es tratar de hacer un trabajo educativo que cuestione todo lo que tiene que ver los estereotipos y los prejuicios y también los bulos, ¿no? Es verdad que esto se rompe cuando se favorece la cultura del encuentro, ¿no? Cuando más allá de los etiquetajes sociales nos encontramos con las personas que están detrás de esas etiquetas. Todo lo que tiene que ver con iniciativas de encuentro desde la diversidad, que nos ponga en contacto a personas diferentes, a partir de conversaciones, de encuentros, de compartir proyectos, sueños y deseos, nos puede llevar a experimentar que las personas somos iguales, somos diferentes, pero también somos iguales, ¿no? Entonces todo el cuestionamiento de clichés, de estereotipos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería la primera cosa, ¿no? La segunda cosa también tiene que ver con el valor de la diversidad, o sea, reconocer la diversidad y ponerla en valor. Es importante ponerla en valor, como que de alguna manera para la transformación social necesitamos diferentes miradas, diferentes aportaciones, ¿no? Esto es fundamental y creo que esto nos ayuda, ¿no? Esto nos ayuda cuando nos abrimos a la diversidad, pero también tenemos como que de alguna manera cuestionar esta cultura también del miedo a lo diferente que de alguna forma también se nos impone, ¿no? Y eso solamente lo podemos hacer desde favorecer encuentros con personas y con realidades diferentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver, yo pienso, en la educación, con favorecer experiencias de conocimiento y de compromiso con otras realidades diferentes, aquellas donde están ubicadas los centros o del origen social o de la misma o de la propia religión de donde es la gente, creo que es fundamental propiciar espacios de encuentro, espacios de diálogo, espacios de reflexión para poner en valor la diversidad, ¿no? Creo que eso es fundamental, así como el cuestionamiento de estereotipos y de clichés que nos llevan también a cuestionar como exclusiva nuestra forma de vida, nuestra visión de la realidad, nuestra visión de la cultura, incluso nuestra visión de la religión, ¿no? Máxime si ofrecemos una educación católica que está llamada a la universalidad y a la inclusión. Bueno, pues que el papel de la educación es fundamental, que la educación no solo son los contenidos, también son los propios currículum vitales, ¿no? Los currículum ocultos, ¿no? Y que por tanto los educadores y educadoras están permanentemente también educándose, ¿no? Y que ser educador y educadora tiene que ver también con estar inserto en la realidad, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y también que, como muy bien sabéis, los educadores y educadoras, la educación nunca es neutra
pide un posicionamiento y por eso siempre es incómoda y siempre es crítica, ¿no? Y creo que estamos educando en un sistema, ¿no? En el contexto, como dice el Papa Francisco, de un sistema que mata, de un sistema que es necrófilo, podríamos decir, y realmente queremos educar, ¿no? Para poner la vida en el centro, un sistema biófilo, ¿no? Poner la vida en el centro, ¿no? Y eso supone también que no queremos o deberíamos luchar a tope por no educar para integrar a la gente en este sistema, que es un sistema que generamos de exclusión, sino educar a la gente para construir juntos otro sistema, otras formas de relacionarnos desde esa cultura del encuentro, desde ese poner la vida en el centro, desde el cuidado, desde la apuesta por la esperanza, en definitiva por las relaciones de que todas las vidas importan, ¿no? de la proximidad.